Ok, vamos a continuar con el vino de Babilonia. Habíamos hecho una pequeña pausa por algo que se presentó en este momento. Pero vamos a continuar, vamos a retomar lo que veníamos hablando. Vamos a mirar, habíamos dicho que el dragón representa a Satanás, pero vamos a mirar la evidencia bíblica. Ustedes tienen unas hojitas, decía, y tienen unos versículos. No vamos a tener tiempo para leerlos todo porque el tiempo, como pueden ver, corre demasiado. Así que no vamos a tener tiempo, pero ustedes tienen las referencias a lo cual nos vamos a referir en este momentito. Esas referencias están en Ezequiel 29:3, Apocalipsis 12:4, Mateo 2:16. ¿Por qué el dragón representa, por qué los reyes representan al dragón en Apocalipsis 17? ¿O por qué los reyes son los representantes del dragón de Apocalipsis 17? ¿Recuerdan? Apocalipsis 12:4 dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y qué hizo? Quería matar al hijo que fuera a nacer de ella, ¿cierto? En Apocalipsis 12:4 está eso. Estoy resumiéndolo porque no tenemos tiempo para leerlo. ¿Quién quiso matar al Señor Jesús? ¿El diablo en persona? ¿Quién quiso matar al Señor Jesús cuando se sintió burlado? Que vinieron unas personas a visitarlo y le dijeron: venimos buscando al rey que os ha nacido. Los magos vinieron buscando a Herodes, que era el rey en ese momento. ¿Y qué sucedió cuando él vio que los magos fueron a Belén y no regresaron a él? Se llenó de ira y dijo: hay que matar a todos los niños que tengan menos de 2 años. ¿Fue Satanás directamente el que los fue a matar? No. Por eso está representado por los reyes que están en Apocalipsis 17. Quiero que esto quede claro, para que no haya ninguna confusión. En Apocalipsis 13 encontramos el dragón, que es el imperio romano. Y vamos a mirarlo ahorita en un resumen que vamos a hacer. El imperio romano le da su poder al sistema que se opone a Dios, o al papado, en otras palabras. Aquí encontramos lo mismo. El dragón, que representa al sistema romano, al imperio romano, es representado por los reyes de Apocalipsis 17. Y lo vimos con el ejemplo solamente que les di, de que quien quiso matar al Señor Jesús no fue directamente Satanás, sino que utilizó a uno de los poderes que habían en ese momento para eliminar al Señor Jesús, pero no pudo. Así que es sencillamente eso. Ustedes tienen una serie de citas del conflicto de los siglos para que las lean ahí. No vamos a tener tiempo para leerlas. En Conflicto de los Siglos, página 491, Testimonio para los Ministros, el Conflicto de los Siglos, página 58. Ustedes pueden leerla ahí y pueden disfrutar las enseñanzas que hay en esos versículos. Mientras que en Apocalipsis 13 se refiere a la triple coalición como al dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra. En Apocalipsis 19 al 20 se refiere la misma coalición. Vamos a ver que está en Apocalipsis 13, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17. Ahorita lo encontramos en la misma colección en Apocalipsis 19. ¿Cómo se encuentra allí? Allí se encuentra de la misma manera. Encontramos que el dragón está representado por los reyes de la tierra, por los reyes. Así que encontramos la misma coalición en Apocalipsis 19 también. Vamos a mirar cómo es de específica la Biblia para que nosotros lo entendamos claramente. Así no hayamos ido al seminario, así no hayamos ido a ninguna parte a estudiar. Es clara la Biblia para que nosotros lo entendamos. En Apocalipsis 13, de los capítulo 13, de los versículos del 1 al 10, encontramos algo muy interesante. La bestia del mar está ocupando una posición central. ¿Qué encontramos allí? Primero que encontramos, el dragón o Roma imperial le transfiere a la bestia su poder, su trono y su autoridad. Eso está en el versículo 2. La bestia del mar luego reina por 42 meses, o los 1260 días que encontramos en otros versículos de la Biblia, Daniel, o en el mismo Apocalipsis. O tiempo y medio, tiempo, o 3 años y medio, es lo mismo. La bestia
del mar habla blasfemias. ¿Contra quién? Contra el Altísimo. Persigue a los santos del Altísimo. Intenta cambiar la ley de Dios. Lanza un ataque contra el santuario y los que moran en el cielo. Recibe una herida mortal con la espada cuando concluyen los 1260 días o los 42 meses. Por un periodo de tiempo queda, por así decirlo, fuera de acción en el hospital. Por un tiempo va a estar en el hospital. Pero cuando se le sane su herida en el hospital y vuelva a retomar su poder, el mundo se va a maravillar en pos de ella. Eso está resumido en los primeros 10 versículos del capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia del mar es el centro. Todo gira alrededor de ella. ¿Qué encontramos en los versículos siguientes, de los versículos 11 al 18 del mismo capítulo? Encontramos otra bestia. Yo voy a decir un sistema, para que lo entendamos y lo pongamos a nuestro entendimiento más fácil. Es un sistema, trayéndolo al tiempo moderno. Encontramos un sistema que ejerce toda la autoridad del primer sistema, o de la primera bestia, una bestia que ejerce la autoridad de la primera bestia. ¿Qué encontramos más ahí? Obligará a todo el mundo a adorar a el primer sistema. Eso está en los versículos del 10 al 18. El sistema de la tierra lo hace todo en presencia del primer sistema, de la primera bestia. ¿Qué más hace? O a favor de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. ¿Qué más hace? La imagen la hace en honor a la primera bestia, y cualquiera que no adore a la primera bestia estará bajo la sentencia de muerte. Impondrá por la fuerza la marca de la primera bestia o del primer sistema que funcionó. Y hasta que y el que no tenga la marca no podrá ni comprar ni vender. ¿Quién es el centro en esta parte? ¿La primera bestia o la segunda bestia? La primera bestia trabaja para la segunda bestia trabaja para la primera bestia, o el segundo sistema trabaja para que el primer sistema vuelva a ser restaurado, vuelva a tomar el lugar que tenía antes. Por eso una de las partes dice que después de que la herida sea sanada, va a retomar también ese poder. Ahora, ¿cómo lo encontramos en Apocalipsis 17? Vamos a ir un momentito a Apocalipsis 17 y vamos a leer los primeros 6 versículos. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Según el versículo 15 de Apocalipsis 17, ¿qué son las aguas? Gente, muchedumbres, pueblos, naciones. ¿Sobre qué está sentado este sistema? Sobre el mundo, en otras palabras, sobre el mundo en general. Con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente, dice el versículo 5, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué encontramos aquí? Vamos a resumirlo porque el tiempo no nos permite mayor cosa. ¿Qué representa una ramera en la Biblia? ¿Qué representa una mujer pura? Una iglesia pura. ¿Qué representa una ramera?
una iglesia apóstata o impura. Se sienta sobre las aguas, como dijimos, está reinando sobre pueblos, naciones, muchedumbres y gentes. Sostiene una relación adúltera con los reyes de la tierra. ¿Recuerdan que el Señor Jesús, cuando lo tentaron, que les dijeron hay que pagar a César los tributos o no? ¿Él qué dijo? Dame una moneda. Dale a César lo que es del César. O sea, hay un reino y dale a Dios lo que es de Dios. Otro reino. Son dos reinos diferentes. Así que eso debe quedar también claro en cada una de nuestras mentes. Así que la ramera tiene una relación adúltera con los poderes políticos. O sea, se está relacionando íntimamente con ellos. Está haciendo una unión con ellos. ¿Debe de existir eso? No. Deben estar separados. ¿Qué más tiene? Abandonó a su legítimo esposo, en otras palabras, que era Cristo Jesús. Tiene una copa de oro en la mano llena de vino de sus abominaciones. Vamos a mirar en un momentito qué son los vinos, qué son las abominaciones. ¿Están ligados o no están ligados? Obliga a las naciones a beber de su vino. Cuando los reyes beben de su vino, se llenan de furor contra los que no quieren beber de su vino. Los colores predilectos de este sistema son el púrpura y la escarlata. Es un sistema ostentoso porque está adornado con oro, piedras preciosas y perlas. Tiene hijas que nacieron de la madre y hacen lo que la madre les dice. ¿Recuerdan la historia de Juan el Bautista? ¿Quién pidió la cabeza de Juan el Bautista? ¿La esposa del rey? ¿La esposa del rey pidió la cabeza de Juan el Bautista al rey? No, la hija pidió la cabeza de Juan el Bautista al rey. O sea, en Apocalipsis 17 encontramos la similitud bien marcada. ¿Quién va a pedir que todo esto se haga una realidad o que se cumplan las leyes que ellos quieren poner? La hija, las hijas. Así que, mis preciados hermanos, es necesario que nosotros tengamos todas estas cositas que parecen tan sencillas, pero que son muy importantes para nosotros. Está borracha con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Además de ser una iglesia, también representa un poder político, un sistema político, según lo que leímos en Apocalipsis 16, el versículo 19, porque está representado por una gran ciudad. Así que también está todo esto muy relacionado. Cuando nosotros encontramos la expresión ha caído, ¿qué significa? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús quería decir algo importante? Siempre decía, de cierto os digo. O sea, en otras palabras, todo esto que te estoy diciendo se va a cumplir, es verdad, se va a realizar, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es lo mismo en Apocalipsis 14, cuando dice, ha caído. Babilonia cayó, literalmente, y espiritualmente va a caer con seguridad, porque es lo que dice la expresión, y es lo que el Señor Jesús nos enseña cuando dice, de cierto, eso va a ser así. Es una realidad, es la verdad, va a caer. ¿Qué nosotros debemos de hacer ahorita? Prepararnos para que cuando eso caiga, cuando eso venga primero a nosotros podamos estar seguros bajo la protección de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y poder pasar por estos momentos difíciles, poder encontrarnos con Él en presencia, poder vivir en su presencia. Babilonia caerá. ¿Por qué caerá Babilonia? Porque tiene una fábrica de vino fermentado. Y ese vino fermentado son sus doctrinas, son sus enseñanzas, son las cosas que ellos quieren compartir con el mundo. Tiene una copa llena de vino fermentado y el vino son sus abominaciones, y las abominaciones y el vino son intercambiables, son cosas que son similares. Cuando se dice abominaciones, cuando se dice vino, están hablando de lo mismo, está hablando de doctrinas. ¿Por qué cayó
Cayó porque no enseñó que Jesús fue crucificado en la cruz una vez por todas y no necesita morir vez tras vez. No enseña que Jesús es nuestro único y suficiente sacerdote. No enseña que somos salvos por la justicia perfecta de Cristo y no por nuestras propias obras. No enseña a temer a Dios. No enseña a darle gloria a Dios. No enseña que nuestros cuerpos deben ser cuidados porque son templo del Espíritu Santo. No enseña que en el cielo se está llevando a cabo un juicio actualmente. No enseña que los muertos son muertos y van a permanecer muertos hasta cuando el Señor Jesús los llame. No enseñan que debemos guardar el sábado como día recordativo de la creación. Por eso cayó Babilonia y por eso va a caer Babilonia espiritual, también la triple coalición que se menciona en Apocalipsis 16, Apocalipsis 13, 16, 17 y 19. Y Apocalipsis 18 también lo vamos a encontrar, lo vamos a ver. Mire cómo lo dice Elena de White en el libro, creo que ustedes tienen este párrafo en sus hojas. Testimonios para los ministros, la página 59. Las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Doctrinas venenosas y el vino ¿de qué? Del error. ¿Qué más? Este vino del error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores, sigue diciendo ella, y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias, y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor es lo que producen falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino, del furor de su fornicación, resultan movidos, ¿por qué cosa? Por la ira, dice, contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Testimonios para los ministros, página 59. ¿Pero qué son las abominaciones de acuerdo a esto? Vamos a mirar qué son las abominaciones. ¿Recuerdan cuando el pueblo pasó el río Jordán hacia Canaán? El Señor Jesús les dio ciertas especificaciones. Deuteronomios 7, 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarla para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás esta abominación a casa para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Que no tomara absolutamente nada de lo que él había dedicado a ser destruido, en otras palabras, para que lo entiendan mejor. Anatema es sencillamente todo lo que está dedicado a Dios y va a ser destruido en ese momento. Dice, no tomen absolutamente nada de eso. Y ustedes recuerdan la historia de Acán, que tomó algo y pasó algo increíble con el pueblo. Así que es algo que nosotros debemos de tener en cuenta. No tomen nada, dijo él. Todo es anatema. Así que el Señor Jesús les da especificaciones claras. Deuteronomio 27, 14 y 15 nos dice, y hablarán en la misma situación a los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén, abominación.
Las prácticas ocultas son una abominación, según Deuteronomio 18, 9 al 12. Cuando entres a la tierra, esto antes de entrar, antes de pasar el Jordán, volvió el Señor Jesús, les dijo a ellos, dijo el Señor Jesús, porque él fue el que estuvo dirigiendo al pueblo hacia Canaán celestial, hacia Canaán terrenal, y es el que está dirigiendo al pueblo hacia Canaán celestial también hoy. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adúltero, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Lo que estábamos hablando en la escuela sabática, 400 años antes el pueblo cananeo no había colmado la copa, pero 430 años después, cuando el pueblo salió de Egipto, ya la copa estaba colmada para el pueblo cananeo. Así que eso es lo que el Señor Jesús les está diciendo a los israelitas. No tomen absolutamente nada de lo que yo he dedicado para mí, para que no tengan problemas, en otras palabras. Eso es abominación. Y dos puntos importantísimos para que nosotros los tengamos en cuenta en esta mañana. Proverbios 29:8. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué cosa? El que no aparta su oído, ¿para qué? Para no oír la ley. Los 10 mandamientos. Y el otro extremo, este es un extremo, y el otro extremo está en Lucas 16:15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En otras palabras, lo que Dios me dice, yo debo de hacerlo para que no sea abominación. Y no lo que el hombre me dice, porque si yo hago lo que el hombre me dice, es abominación delante de Dios. Están los dos extremos. Mire este párrafo que ustedes tienen ahí, también creo lo tienen en sus hojas. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los, ¿qué cosas? A los protestantes el verdadero carácter del papado y se haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son los sabios que en su propia opinión, que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducidos a la verdad. Aunque se enorgullecen de su ilustración, desconocen tanto las Sagradas Escrituras como el poder de Dios. Necesitamos algo para calmar sus emociones, sus conciencias. Y buscan lo que es menos espiritual y humillante. Lo que desean es, ¿qué desean? Un modo, ¿de qué? De olvidar a Dios, pero que parezca recordarlo. Oh, es interesante, ¿no? El papado responde perfectamente a las necesidades de todas estas personas. Es adecuado a dos clases de seres humanos que abarcan casi a todo el mundo. Los que quisieran salvarse por sus méritos y los que quisieran salvarse en sus pecados. Tal es el secreto de su poder. Es interesante, los dos extremos aquí están resumidos bien claramente. Yo puedo salvarme sin obedecer la ley de Dios y yo puedo salvarme sencillamente porque confieso mis pecados o algo por el estilo delante de Dios. No los confieso a Dios, sino que los confieso a un ser humano, o sea que no están siendo perdonados, pero me voy a salvar anyway. Es interesante, mis apreciados hermanos, que la fornicación, el adulterio es fornicación, que derramar sangre inocente es abominación, que la homosexualidad es abominación. Les voy a dar textos, no voy a tener tiempo para leerlos todos. Les voy a dar textos para que ustedes, si quieren anotarlos, los puedan anotar. Derramar sangre inocente es abominación, Ezequiel 22:2. Eso también está en Proverbios 17:15.
En Proverbios 6, 16 al 19, que quiero leerlo para que tengamos esto en cuenta. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. La homosexualidad es abominación según Levíticos 18:2. No te acostarás con varón como si fuera una mujer. Es abominación delante de Jehová. Pero la más grande abominación es que nosotros vimos y lo estudiamos en alguna ocasión en San Mateo 24. Dice Ezequiel 8, 16 y 17. La más grande abominación de mi pueblo. Él no está hablando de la gente fuera del pueblo de Israel. Está hablando de mi pueblo. Ezequiel 8, 16 y 17 nos dice lo siguiente. Y me llevó al atrio de adentro, a la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo Jehová: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Y he aquí que aplican el ramo a sus narices. Es interesante, mis apreciados hermanos, que el Señor está dirigiendo estas palabras al pueblo que Él tenía separado, al pueblo de Israel. Es interesante para nosotros hoy por una sencilla razón. Va a haber un momento en que nosotros tengamos que decidir obedecer a Dios y adorar en el día que Él ha preparado, separado y bendecido, o obedecer al hombre y adorar el día que ellos quieren imponer como ley. Adorar al sol o adorar en el día del sol es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que es lo mismo o no? ¿Quién creó el domingo? Dios. ¿Para qué lo creó? ¿Para adorarlo? ¿Para adorar a Dios en el día del domingo? No, el primer día de trabajo. Dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así que Dios creó el domingo para trabajarlo. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Para qué lo creó? ¿Para que lo adoremos? No lo creó para que lo adoremos. Lo creó para que alumbrara, para que nos diera luz, para que fuera algo específico para nosotros, ¿cierto? Así que adorar a Dios en el día domingo es como adorar al sol. Es algo muy similar, van de la mano los dos. Hay otro párrafo que ustedes creo que tienen también, y Elena de White explica esto muy clarito para que nosotros lo tengamos en cuenta, para que veamos cómo Elena de White y la Biblia están en concordancia, están hablando prácticamente lo mismo. Cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, se levantan también hombres de saber, ministros que profesan, ¿qué cosa? Comprender las Sagradas Escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía. ¿De quién está hablando? ¿De la gente de afuera de la iglesia? No, está hablando de nuestro medio, del pueblo que Él tenía especialmente separado para Él. Alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían. Por medio... Disculpen. Sigue diciendo ella, se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer.
ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado, de la impenitencia del mundo. Entonces, aquí solamente vamos a entender o comprender que, de acuerdo a lo que hemos visto hasta este momento, todo lo que no tenga fundamento bíblico para decir esto dice la Biblia, hay que hacerlo así, es abominación o son el vino que la bestia tiene en su cáliz para compartirlo con la humanidad. ¿Es claro hasta aquí? ¿O tienen alguna confusión? Yo espero que sea claro, porque he tratado de hacerlo lo más claro posible. El papado tiene una multiplicidad de doctrinas y prácticas que no tienen ni un ápice de apoyo bíblico. Y vamos a ver algunos de esos. ¿Dónde está en la Biblia que el domingo sea el día de reposo? No está en la Biblia que el domingo sea de reposo. La unión de la iglesia con el Estado, ¿dónde está en la Biblia? No se encuentra. Siempre el Señor Jesús fue claro, hay dos reinos que son separados. Siempre han querido unirlos, pero cuando han estado unidos es el mayor peligro para la raza humana, sobre todo para el pueblo que profesa seguir a Dios lealmente. ¿Dónde en la Biblia encontramos el bautismo para infantes? La cuaresma, la canonización de los santos, la oración a los santos difuntos o por los muertos. ¿Dónde encontramos el encender velas? ¿Dónde encontramos en la Biblia el quemar incienso? ¿Dónde podemos nosotros comprobar con la Biblia que debemos rociar agua bendita? ¿Dónde nosotros podemos decir que la Biblia dice que debemos utilizar vestiduras sacerdotales? Dice que somos sacerdotes separados para Dios. Según de Pedro, nosotros somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nos dice que debemos usar vestiduras sacerdotales. ¿Dónde dice que debemos confesar nuestros pecados a otro ser humano? ¿Dónde dice que debemos inclinarnos ante las imágenes? ¿Qué dice el segundo mandamiento? No tendrás imágenes ni te inclinarás a ellas. ¿Dónde dice que debemos persignarse? Persignarse. Por la señal echarse la señal de la Santa Cruz. En la Biblia no encontramos nada de eso. ¿Dónde dice que debemos usar el rosario? Eso es solamente cosas sencillas que solamente podemos mirar así a la carrera. ¿Dónde dice que nosotros, dónde dice que hay purgatorio? En ninguna parte podemos encontrar eso, ni tampoco encontramos que la Biblia diga que María ascendió al cielo, ¿o sí? En la Biblia no encontramos ningún fundamento para esto. Pero, a pesar de todas estas circunstancias, Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Mientras, ¿recuerdan lo que leímos de Ezequiel, que dice que los varones estaban adorando al sol? Antes de eso, el Señor Jesús llama a un escribano y le dice, pasa por el medio de la ciudad y pone una señal a los que gimen y claman por las abominaciones que ellos están haciendo. Al final de la historia, en el Apocalipsis, encontramos que va a haber una señal para alguien también. Nosotros vemos que en el Apocalipsis dice que sí, que hay una señal que también va a separar a unos de otros. Y va a haber una marca que espero que ninguno de nosotros la tengamos, sino que siempre disfrutemos de la señal que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cuando nosotros no le ponemos cuidado a la Biblia, cuando nosotros no estudiamos, cuando nosotros no entendemos o no miramos por nosotros mismos lo que la Biblia nos enseña, vamos a estar tomando del vino del furor de su fornicación. Es sencillamente así de claro. ¿Cuál es el vino de Babilonia? Las falsas doctrinas o las abominaciones
que quieren presentar como buenas, como doctrinas bíblicas, pero que no tienen fundamento bíblico. Es así de sencillo. No es nada complicado. Es algo muy sencillo para que nosotros lo tengamos en cuenta. En el año 490 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó a Jerusalén, ¿por qué la destruyó? Según Jeremías, el capítulo 51, el versículo 7, copa de oro fue en Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra de su vino, y bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Le voy a dar otra cita para que podamos entenderlo mejor. Ya le voy a dar. Jeremías 17:27. Pero si no oyereis, ¿por qué fue destruida Babilonia en el año 490? Pero si no me oyereis para santificar, ¿qué cosa? El día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá a los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Sucedió eso en el año 490 a.C. cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén? Sí. ¿Sucedió algo parecido en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida nuevamente? ¿Quiénes perecieron en la conquista de Nabucodonosor a Jerusalén? Todos los que no tenían la señal. El escribano pasó y le puso una señal a los que gemían y clamaban para que las abominaciones de ese entonces pasaran. ¿Qué sucedió en el año 70 cuando Jerusalén fue destruida? Si nosotros miramos, esto lo estudiamos en San Mateo 24 también. Si nosotros le ponemos atención, dice que ellos vieron la señal. ¿Qué señal? La señal de la retirada del pueblo, del ejército que estaba rodeando la ciudad, y ninguno de los que habían creído perecieron. ¿Perecieron algunos de los que habían tenido la señal en el 490? No. ¿Perecieron los que habían visto la señal en el año 70? No. Todos se escaparon en el momento preciso porque estuvieron pendientes. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Va a haber un momento en el cual nosotros vamos a ver que el tiempo de gracia se va a cerrar. ¿Cuál va a ser ese momento? ¿Va a haber una señal? Sí. Apocalipsis 18, 1 al 4. ¿Qué nos dice Apocalipsis 18, 1 al 4? Después de esto vi a otro ángel. Ya no es el mismo ángel de Apocalipsis 14:8, que es el segundo ángel. Y si nosotros miramos Apocalipsis 14:9 en adelante, es el tercer ángel. Pero aquí hay otro. ¿Cuál es ese ángel? ¿Quiénes lo conforman? Vi a otro ángel después de esto descender del cielo con gran autoridad, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Cuál es ese ángel? ¿De qué ángel está hablando Apocalipsis 18? Tengo muchas cosas más para compartir con ustedes, pero creo que el tiempo se me ha ido. Así que quiero leer, no está en ninguna otra parte, quiero leer de Primeros Escritos algo muy interesante para nosotros. ¿Quién es ese ángel? ¿De qué está hablando la Escritura? Primeros Escritos en la página 277 y 278, y creo que con esto vamos a concluir para que nosotros tengamos el almuerzo que ya está
prácticamente listo para nosotros. Con esto vamos a tratar de concluir. No olviden, el vino del cual está hablando Apocalipsis 14:8 son las doctrinas que no tienen fundamento bíblico y las cosas que están prohibidas en la Biblia que nosotros vemos que se realizan en el mundo actualmente. ¿Hay homosexualidad en el mundo? Eso se ve ahorita por toda parte, la homosexualidad. No te acostarás con hombre, dice la Biblia, como si fuera una mujer, esa abominación. Todas esas cosas son el vino del furor que está en el cáliz de la ramera de Apocalipsis 17. Dice, vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi a otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y se uniese a la voz del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió grande poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La voz que rodeaba a este ángel penetraba por doquier mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las concupiscencias introducidas en la iglesia desde el año 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se manifiesta para hacer un fuerte pregón o un fuerte clamor. Así se prepara el pueblo de Dios. ¿Quién? Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquier decían: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar de su terrible condenación. ¿De quién está hablando? Dice el pueblo de Dios. Dice claro. ¿Quién va a proclamar el último gran mensaje antes de que se cierre la puerta de la gracia? El pueblo que Dios está preparando hoy para que ese momento. Elena de White es clara cuando dice: cuando el gran clamor, cuando la última mensaje de amonestación se presente al mundo, es tiempo de que la puerta de la gracia se esté cerrando. Es la señal que Dios dice: la puerta de la gracia está por cerrarse. No hay más opción. Así que nosotros tenemos la oportunidad hoy de prepararnos para compartir esta gran verdad. Y no estamos solos. Dice que vienen ángeles a acompañarnos, a dirigirnos, a darnos fuerzas. Así que no estamos solos. Dios está a cargo y Dios va a prosperar el plan que Él ha empezado. Dios nos muestre su maravillosa misericordia a cada uno de nosotros y nos ayude para poder estar listos cuando Él regrese por segunda vez. Te damos gracias, Padre eterno. Te suplicamos tu bendición en esta mañana y te imploramos nos ayudes para prepararnos y encontrarnos contigo. Te agradecemos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.